Mexicanos y mexicanas, esta señora, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia aquí en México, Norma Piña, adivinen a quién le pidió ayuda. Ya había anunciado esta cuestión de que iba a pedir sobre todo ayuda de Estados Unidos sobre todo a organizaciones internacionales para tumbar el Plan C. Bueno, pues se junta con los fachos, mexicanos y mexicanas. Norma Piña convence a jueces y ministros del extranjero. ¿Quiénes son esos mexicanos y mexicanas? ¿Quiénes son esos jueces? Invitó a ministros y jueces de otros países, incluso al expresidente de Ecuador, Rodríguez de Bolivia. Bueno, vámonos con los que tenemos problemas: México, Ecuador y Argentina. Aquí rápidamente les busco Ecuador. Dice, uno de los invitados a este foro, cuya presencia está aún por confirmarse, es la del presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, juez Ali Lozado Prado. Bueno, y Argentina, mexicanas y mexicanos. También estará el ministro Ricardo Lorenzetti de la Corte Suprema de la Nación Argentina, la expresidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a ver quién es este caso, el de Argentina. Los de Ecuador, pues también, ya más o menos cómo está allá. Son una fichita sobre todo. Bueno, ¿qué pasa con los de Argentina? Dice, pues ellos ya estaban, sobre todo este que invitó Norma Piña, Ricardo Lorenzetti, ya estaban antes de que entrara Javier Milei, el locuaz. Y como que le empezaba a tirar, pero se hizo bien aliado del presidente de Argentina hasta el punto, mexicanos y mexicanas, de que fuera o de que es su favorito. Ricardo Loretti, el preferido de Javier Milei. Este señor, mexicanos y mexicanas, es el que invitó Norma Piña que venga aquí a México, supuestamente a estos foros, para lo de la reforma al Poder Judicial, obviamente pues para tumbarla, ya es su único recurso, ya está en las últimas esta señora. Dice, el presidente tiene línea directa, el presidente Javier Milei, el presidente de Argentina, tiene línea directa y relación previa con el juez de la Corte, con Ricardo Lorenzetti. Además de esto, mexicanos y mexicanas, ¿qué pasa con la Corte de Argentina? Para que vean, no solamente es este señor del que estamos hablando, son todos, La Corte Suprema Argentina rechaza, escuchen bien, 2 demandas contra el decreto de desregularización económica de Milei. O sea, tiene la misma mentalidad que Norma Piña. ¿Qué es lo que busca el presidente AMLO? Pues que se proteja las empresas mexicanas, las empresas estatales, Pemex y la CFE. ¿Qué hicieron los ministros aquí? Ya se había pasado por la Cámara de Diputados, ya se había pasado por la Cámara de Senadores. Un ministro la agarró y dijo, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque iba a afectar a las empresas extranjeras. ¿Y qué hacen estos, los de Argentina? Pues fallan a favor de Milei con estas leyes que está tratando de regular y sobre todo que le vaya bien a las empresas extranjeras. El decreto sigue vigente tras el fallo judicial, pero el gobierno da marcha atrás con la liberación del proceso para la sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Javier Milei recibió una buena noticia de la justicia, el decreto presidencial de desregularización económica con la que arrancó su mandato en Argentina hace 4 meses sigue vigente. La Corte Suprema de Argentina rechazó el martes por unanimidad, escuchen bien mexicanos y mexicanas, unanimidad, 2 demandas contra la constitucionalidad del decreto de necesidades y urgencias, el DNU famoso, que modificó de un plumazo 300 normas,
Como argumento para su fallo adverso, los jueces sostuvieron que las demandas no presentaban un caso concreto o una controversia que resolver. Al alegar ese aspecto técnico, el tribunal evitó expedirse sobre la constitucionalidad o no del decreto. Imagínense, unanimidad, todos los jueces allá en Argentina. Ahora sí que el que hubiera elegido Norma Piña para que viniera hubiera sido la misma condición, nada más que este es el favorito de Javier Milei. ¿Qué te dice eso, mexicanos y mexicanas? ¿Qué expresa ese mensaje de Norma Piña? Pues obviamente pues están del mismo lado, tienen el mismo pensamiento, quieren estar a favor de las, en este caso de las empresas extranjeras. Bueno, ¿qué pasa con el caso de Ecuador? ¿Se acuerdan cuando un tribunal recién secuestrado, el ex vicepresidente Jorge Glass allá en Ecuador, secuestrado de nuestra embajada en México cuando se metieron e invadieron nuestra embajada? Bueno, habían dicho que esto que hizo Daniel Noboa, el presidente junior, había sido que fue una cosa ilegal. ¿Y luego qué pasó después? Bueno, pues la corte de donde va a venir este invitado de Norma Piña, pues dijeron que al último era legal. O sea, no, eso que dijo el tribunal que era ilegal, no. Aquí se cambia que fue legal. Y obviamente pues para beneficio del presidente Daniel Noboa. Él lo expresó abiertamente en una entrevista. Dice, Tribunal de la Corte Nacional de la Justicia de Ecuador determina que el secuestro de Jorge Glass fue ilegal y arbitrario. Así empezó. Pero seguiría en prisión. La defensa de Glass tomó como un paso adelante la sentencia, pero anunció que apelaría hasta lograr su libertad, que es lo que justamente en estos días el presidente AMLO les está recordando al gobierno bananero de Ecuador. ¿Y qué pasó después? Dice, la campaña de Noboa contra México se agudiza a 3 meses del asalto de la embajada en Quito. Bueno, ya son 4. Ya son 4 mexicanos y mexicanas. ¿Pero qué dice sobre la Corte? La Corte Nacional. Dice, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador revirtió la decisión de otros jueces que habían declarado que el asalto fue ilegal y arbitrario. Mientras tanto, el ex vicepresidente Jorge Glass le ha negado 3 veces las medidas cautelares que han solicitado para salir de prisión. Como les digo nuevamente, estos son los personajes que invita Norma Piña a México, son los a los que les pide supuestamente ayuda. Como dijo al principio, bueno, dijo hace varios meses que iba a pedir ayuda internacional, no solamente ella, los ministros, magistrados, jueces, todos están pidiendo ayuda internacional para poder tumbar la reforma al Poder Judicial, el plan C, es más, incluso hasta allá entrando, ya está establecida, van a estar pidiendo ayuda internacional. Imagínense así estos señores no respetando lo que dicen los mexicanos, no respetando lo que dice la Constitución mexicana, para que vean qué tipos de traidores a la patria son de verdad. Dice, en la entrevista de radio, el mandatario, Daniel Noboa, aseguró que la Corte Nacional de Justicia les dio la razón al revertir la decisión del primer tribunal. Dice, y declaró, como siempre, este pretexto, que la aprehensión no fue ilegal ni arbitraria, porque se dio en el marco de un estado de excepción. Y pues ya empieza, ¿no? De que era el pretexto, ¿no? De que era un delincuente, etcétera, etcétera. Y pues ya saben que sigue con la insistencia de que se regresen las normalidades, la diplomacia entre los dos países con la doctora Claudia Sheinbaum. Obviamente la doctora ya los mandó un carajo, les dijo que no. Tiene la misma posición que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo se va a resolver a través de la Haya, a través de la Corte Internacional de Justicia, tarde lo que tarde. Bueno, y esta señora
mexicanos y mexicanas, empezó obviamente primero con sus verdaderos jefes. Así, de volada se ve la bandera de cuál obedece esta señora. Vamos a ver qué dijo en aquel entonces. Señoras y señores, amigos todos, lamentablemente, la experiencia de la región en relación con la merma de la independencia judicial como una de las vías para debilitar la división de poderes en nuestras democracias constitucionales nos enciende focos rojos. La historia se repite y con ello la idea de que los tribunales constitucionales se reduzcan a replicar la voluntad de los gobernantes bajo las reglas únicamente de las mayorías. Señoras y señores, amigos todos. Puro choro, mexicanos y mexicanas. Hay hasta un comunicado de el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, donde le pide ayuda a todos los ecuatorianos, donde pone así una imagen y sí lo muestra con datos duros, que también ahí sale México, que Ecuador es de los países con la peor justicia del mundo, o sea, está en los últimos lugares. Y adivinen quién está ahí, mexicanos y mexicanas. ¿Quién está ahí en los últimos lugares, en la posición como 150 o 170, una cosa así, a nivel mundial? Y esta es la líder, esta es la presidenta, Pues México. México está en los últimos lugares de cómo impartir justicia en sus naciones. Dirían, se les paga muy bien, son de los mejores del mundo estos señores. Era para que estuviéramos en los primeros lugares, pero no, para nada, al contrario. Entonces, eso es lo que justamente defiende esta señora y los jueces, ministros, todos. Esto, el varo, el sueldazo, y todavía pasándose la Constitución por ya saben dónde, para justificar y ampararse de los sueldazos. Imagínense, la Constitución dice que nadie gana más que el presidente. Y ellos todos, a excepción de una que acaba de entrar, que también ahí anda en los foros informando, todos ganando más que el presidente, como 5 o 6 veces más, y más los amparos, más los viáticos, todos los que le dan. Aquí ya hemos hablado bastante de cómo se gastan hasta 20 millones de pesos en las puras togas y cómo de una persona viven no sé qué tantos familiares, hasta nepotismo hay. Pero para que vean la cuestión y cómo los medios chayoteros y los chayoteros mayor como Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Latinus, todos estos medios, ¿por qué no hablan de la reforma que quiere hacer Estados Unidos, lo que quiere hacer Joe Biden? ¿Cómo allá sí puede haber reformas al Poder Judicial, a la Corte, y aquí no? ¿Sí se fijan la hipocresía en este sentido? Y en estos medios no se habla nada de la reforma que está haciendo o que quiere hacer Joe Biden allá. Así para que vean cómo son estos medios y sobre todo la derecha aquí en México, porque ellos supuestamente, no, es que Estados Unidos, Occidente, Europa es el modelo. Y bueno, pues nosotros queremos seguir ese paso. O sea, en este sentido, como en Estados Unidos, ellos eligen a sus jueces. En otros países, en Suiza, en Japón. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué aquí no les conviene? Es el varo, mexicanos y mexicanas, es el billete. Sobre todo porque ahí está el poder con la oposición. Bueno, vamos a ver qué dice el presidente AMLO por estas organizaciones, por ejemplo, de la ONU, que de ahí es la Corte Internacional de Justicia, donde vamos a ver qué pasa con esta cuestión con Ecuador, que parece ser que va a ser hasta el 2025, ni siquiera le va a tocar al presidente AMLO. Él esperaba que sí, pero bueno, ¿qué pasa con estas organizaciones con la ONU que están de floreros? Otro asunto, no le voy a negar que hace meses que tengo la pregunta dándome vueltas en la cabeza, porque usted ha hablado mucho de la ONU, de que es un florero, y los organismos internacionales, no solo la ONU, sino muchos de ellos que sirven
para poco o para nada. Y al mismo tiempo muchas páginas de la prensa y muchos líderes mundiales lo consideran a usted una voz importante en el Concierto de las Naciones. El mundo ha volteado a ver al presidente mexicano y ha volteado a ver a México. Usted dijo muchas veces que la mejor política exterior es la interior, y eso lo ha demostrado. Pero yo me pregunto, ¿por qué no haber ido a la ONU a decirles esto? ¿Tiene pensado antes de terminar su mandato ir a algún organismo internacional? Sabemos que lo dicen las conferencias de prensa y las conferencias la ven, pero decirles ahí en su territorio, esto es lo que México piensa, esto es lo que México propone, porque también tenía usted un plan, lo recuerdo, sí, que en algún momento lo dijo, de cómo dinamizar estos organismos. ¿Tiene pensado hacer alguna visita a algún organismo? ¿Ya no? Ya no voy a salir, no. Y además ya fui, pero no a la al ONU. Consejo Sí. de Seguridad de la ONU y llevé un planteamiento y está, yo creo que en las redes, y hablé con claridad sobre la ONU y de los problemas del mundo que afectan a millones de seres humanos. Hablé de que hay 1.000 millones de personas en el mundo que sobreviven con $1 diario, y además hice un planteamiento para que los multimillonarios aportaran, ¿sí?, una cantidad para ellos mínima de sus riquezas, y se constituyera una bolsa para garantizar, ¿sí?, la alimentación de la gente más pobre en el mundo. Hice el planteamiento, ni siquiera lo pasaron Al Consejo. a la Asamblea General. Luego ahí propusimos lo de una vacuna cuando la pandemia, crear un fondo para que no se acapararan las vacunas. Fue una propuesta nuestra, se aprobó. Resultó que empezó a funcionar ese organismo, se empezó a aportar recursos, incluso por adelantado, ¿sí?, y no cumplieron. Fíjense nada más. No cumplieron, o sea, fueron los que tardaron más en entregar las vacunas porque siguieron dándole preferencia a los países más fuertes, las potencias, y estaba afectando mucho la pandemia, y los países del mundo, la mitad de los países del mundo no tenían vacunas. Yo recuerdo que nosotros aquí apoyamos como a 5 o 10 países. Me acuerdo que enviamos vacunas hasta Paraguay, ¿sí?, en solidaridad. Y ese fondo nunca funcionó. Por poner claro. estos ejemplos, sí hemos hecho propuestas, pero tiene que llevarse a cabo una reforma en la ONU, porque la verdad no hacen nada. Relatores para todo, ¿sí?, y muy acomodaticios. Por lo general, mucha gente de derecha, conservadora, que no le tiene amor al pueblo, pero que ganan muy bien, ¿sí?, muy bien. Uno de esos relatores de la ONU
el relator de la ONU en México debe estar ganando el doble de lo que yo gano. Entonces, ¿qué hace? Enviar un reporte. Sí. Como también las organizaciones no gubernamentales, que fue otro invento del periodo neoliberal, la llamada sociedad civil, viven también de las aportaciones de gobiernos extranjeros. Pues ahí se aplauden, se alimentan, se nutren mutuamente. Y eso también, mexicanos y mexicanas, es importante porque la ONU también anda metido aquí en México en la cuestión de la reforma al Poder Judicial. ¿Se acuerdan? Hace como 2 días salió de que una funcionaria anda diciendo que otra vez con este mensaje de que es un peligro, casi un peligro para México, la reforma al Poder Judicial. Una funcionaria de la ONU, imagínense, para que vean cómo se meten todos. Son los intereses mexicanos y mexicanas. Bueno, estos señores siempre andan, como dice el presidente AMLO, andan haciendo sus anotaciones, les pagan más que él, lo doble hasta lo triple, se quejan y hasta ahí llega. Eso sí, son muy buenos para quejarse, pero no hacen nada para arreglar. Espero que les haya gustado la información, mexicanos y mexicanas. Compártanlo. Es muy importante que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.